noche de resaca, al tratar de despertar, noté que por el ombligo me empezaba a desinflar, que mi cuerpo se arrugaba como un papel vegetal. E iba pasando, qué curioso, al estado gaseoso, y tras la metamorfosis me sentí mucho mejor. Era un aire gris oscuro y con bastante polución. Se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad, que si bien no es el más sano, lo prefiere el ser humano. Aire, soñé por un momento que era aire, oxígeno, nitrógeno y argón, sin forma definida. Mi color fui aire volador. Como yo soy muy consciente, hasta en esta situación, decidí ser consecuente con mi nueva dimensión y probé a ser respirado por la que duerme a mi lado. Sin entrar en pormenores, yo sé hacer cosas mejores, como no me satisfizo la experiencia sexual. Se me inflaron los vapores, me convertí en huracán, y unas 3 o 4 vueltas, y a la quinta me cansé. Hola, buenas tardes. Aquí estamos para la tercera sesión de AEPA Aprendemos, sesiones formativas. Hoy vamos a hablar de contaminación medioambiental y cómo influye en el asma. Para ello van a estar con nosotros María Ángeles Carrasco, pediatra de atención primaria de Madrid, Manolo Praena, pediatra también de atención primaria de Sevilla, ambos miembros del grupo de vías respiratorias de la AEPA. Estas sesiones formativas las podéis volver a ver dentro de la página web de AEPAP, en acceso libre, aula virtual, en AEPA Aprendemos tenéis las sesiones, las previas, intrusos en la despensa y abordaje de trastornos mentales en los adolescentes, y hoy, como hemos dicho, vamos a hablar de contaminación y asma. Esta es la página web del grupo de vías respiratorias, es Respirar, y os la muestro para que veáis que, aparte de un grupo de amigos que nos llevamos estupendamente bien y que trabajamos juntos, uno de los temas que siempre nos ha interesado ha sido medio ambiente y patología respiratoria, en la que veis que en el centro de este esquema está la calidad del aire. Pues de aire vamos a hablar. Y este interés que tenemos en contaminación medioambiental y en los niños nos ha hecho que hiciéramos una revisión que se ha publicado hace un mes, el 20 de septiembre de este mismo año, y está publicada en la revista de Pediatría Atención Primaria, y esto nos ha hecho lanzarnos a esta sesión que va a presentar María Ángeles Carrasco, aquí en la foto junto a Jimena, Manolo y yo, y esperemos que os guste mucho. Muchas gracias y allá vamos. Adelante, María Ángeles. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer la oportunidad de participar en estas jornadas formativas a la AEPAP y deciros que esta charla está inspirada en un artículo que recientemente hemos publicado en el grupo de vías respiratorias sobre contaminación, asma y COVID. Espero que, a pesar de que la contaminación es un tema un poco gris, pues os sea ameno y que aprendamos muchas cosas esta tarde. Bueno, pues los objetivos de esta charla son un poco presentar cuáles son los protagonistas de la contaminación ambiental, qué es esto de la calidad del aire, qué relación tiene la contaminación con la salud y la contaminación con el asma infantil,
¿Qué lecciones hemos podido obtener de la pandemia en la que actualmente estamos inmersos sobre la contaminación? ¿Y qué medidas de prevención primaria podríamos llevar a cabo frente a la contaminación? Bueno, pues ya lo decía Mecano, el aire es una mezcla de oxígeno, nitrógeno y argón sin forma definida. Lo que no nos decía la canción de Mecano era qué es la contaminación ambiental. Pues la contaminación ambiental es una mezcla de sustancias tipo dióxido de nitrógeno, ozono, monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos volátiles que proceden tanto del tráfico de vehículos, las emisiones industriales y contaminantes de tipo interior. Las fuentes de contaminación exterior, pues a todos nos viene a la cabeza las de tipo artificial, tanto por el tráfico rodado de vehículos a nivel urbano como a nivel industrial. Pero también la naturaleza puede proveernos de contaminaciones debido a incendio forestal, a erupciones volcánicas, pólenes, esporas y bacterias que pueden estar en la atmósfera. No menos preocupante es la contaminación de los interiores, que muchas veces pasa desapercibida y que tiene muchos protagonistas. Por ejemplo, pues la humedad, las mascotas, el tabaco, los productos de combustión de humos de cocina, chimeneas, polvo, productos de limpieza. Dentro de estos productos de combustión hay que tener en cuenta que hay un gas que es el monóxido de carbono, que a pesar de ser incoloro e inodoro, es muy peligroso por su gran afinidad por la hemoglobina, que es 250 veces superior al oxígeno y que puede causar la muerte por envenenamiento en interiores si se produce, como decíamos, una mala combustión. Bueno, pues vamos a darle ese minuto de gloria del que hablábamos a cada uno de los contaminantes, un poco para conocerlos, cuáles son sus fuentes y un poco pues qué producen, ¿no? El dióxido de azufre es un gas que es incoloro, pero que sí que tiene un olor muy penetrante, y la principal fuente de producción es la combustión de productos petrolíferos, la quema de carbón en centrales eléctricas y la calefacción de centrales. Pero existen también fuentes naturales, y una de ellas la estamos viendo ahora mismo, que es la erupción de los volcanes. El dióxido de azufre tiene gran afinidad por el agua y al unirse al agua produce ácido sulfúrico, que es uno de los principales responsables de la lluvia ácida y en consecuencia de la deforestación ambiental. Cuando el dióxido de azufre sube a la atmósfera se oxida y forma sulfatos, y esos sulfatos forman a su vez parte de otros contaminantes, como veremos más tarde, que son el material particulado. Pequeñas concentraciones de dióxido de azufre pueden afectar a la vegetación y también a la piedra. De hecho, se conoce como el mal de la piedra, ese mal que afecta a muchos monumentos históricos debido a la presencia de dióxido de azufre. Una curiosidad es que también es un aditivo alimenticio, es el E220, y está presente en sulfitos como de los vinos, la cerveza, también en productos derivados de huevo y en caramelos. El dióxido de nitrógeno es como el padre de otros agentes, de otros contaminantes, porque forma parte del grupo de los óxidos de nitrógeno y da lugar, por ejemplo, al ozono o a material particulado. Lo que preocupa de este dióxido de nitrógeno es que el 80% procede de emisiones de tráfico rodado y de plantas de energía. Es el responsable de esa neblina que disminuye la visibilidad cuando una ciudad está muy contaminada. Y el ozono es uno de los contaminantes que un poco más confusión puede producir, y por eso un poco le he puesto que podría ser como el bueno, el feo y el malo. Hay un ozono bueno, que es un ozono estratosférico, que forma parte de la capa de ozono y que es el que nos va a proteger de la radiación solar. Sin embargo, hay un ozono troposférico, que es un ozono que está a ras del suelo, que es el ozono malo, del que vamos a hacer alusiones constantemente en esta charla, y que se debe a una reacción fotoquímica en la que los óxidos de nitrógeno, en presencia de la luz solar, reaccionan con compuestos orgánicos volátiles que proceden de barnices, pinturas y ceras, y dan lugar a este ozono troposférico.
Y por así llamarlo, el ozono feo, el ozono industrial, pues le llamo así porque la película se llama así, no porque sea feo. Es un ozono que se produce a partir del oxígeno en unos generadores y que tiene una gran capacidad bactericida, es inocuo y sirve para la desinfección del agua, para la depuración de aguas residuales, para la prevención y el control de legionela. Y para finalizar, vamos a hablar del más pequeñito de los contaminantes, pero no por ello menos peligroso, que es el material particulado y las partículas ultrafinas. El material particulado fundamentalmente se distingue en dos tamaños, el de 2,5 micras y el de 10 micras. Para que os hagáis una idea, en la diapositiva se muestra la comparativa de lo que mide un material, el diámetro mayor de un material particulado de 10 micras y un pelo, de forma que el pelo sería 7 veces más grande que el material particulado de 10 micras y muchísimo más grande que un material particulado de 2,5 micras. La característica del material particulado, pues que es un rebujito de sustancias sólidas y líquidas, de sustancias orgánicas e inorgánicas, mezcla sulfatos, nitratos, amoníaco, polvo, hollín, agua y todo eso da lugar al material particulado. Sus fuentes de producción pueden ser tanto de tipo natural como son los volcanes, los incendios, las tormentas del desierto, como de origen artificial procedentes del tráfico, de incineradoras, minería de carbón, calefacción de carbón, etc. El material particulado de 2,5 micras y de 10 micras en gran parte también está compuesto por este pequeñito, por las partículas ultrafinas. Son partículas ultrafinas porque tienen aproximadamente 0,1 micras. Fundamentalmente se originan por la combustión tanto de biomasa tipo madera, carbón, como de fósiles, como puede ser el gas natural, y su concentración es tanto mayor cuanto más cerca están de la fuente. Y un poco para mostraros la importancia que tiene el tamaño de las partículas, pues aquí estamos viendo cómo el material particulado que tiene 2,5 micras es un material que va a llegar a la zona más distal del pulmón, al alveolo, e interviene en el intercambio gaseoso. De ahí su importancia a nivel de la salud. Materiales particulados de 10 micras pues van a llegar más a nivel torácico superior, a bronquios, y se ha comprobado, por ejemplo, que cuando aumenta mucho la concentración de material particulado de 10 micras en el aire, aumentan también los cuadros de crisis de asma, exacerbaciones y las consultas consecuentes a urgencias. El material que es más grande, de unas 100 micras, pues impacta más a nivel del nasofaringe. Y un apunte sobre el efecto invernadero. El efecto invernadero, pues tal y como lo diseñó la naturaleza, tiene un efecto protector. Me explico. Cuando el sol incide sobre la Tierra, su radiación en parte se refleja. Y para que no se escape toda esa luz que se ha reflejado del sol, la naturaleza diseña una capa de gas, que son los gases de efecto invernadero, que retienen en parte la temperatura y hacen que sea habitable la superficie terrestre. ¿Qué ocurre con la revolución industrial? Pues que aparte de esos gases de forma natural formaban esa capa, pues se empiezan a generar gases de tipo clorofluorocarbonados que junto a los anteriores hacen que esa capa se convierta en un capote y entonces se amplifica el efecto invernadero y aumenta la temperatura sobre la superficie de la Tierra, con todas las consecuencias que ello tiene para la salud y para la humanidad. Y ya sin más preámbulos, pues vamos a ver qué es eso de la calidad del aire. Es obvio que el aire que respiramos tiene oxígeno, tiene nitrógeno, pero también tiene estos contaminantes de los que hemos hablado. Hay dióxido de azufre, hay dióxido de nitrógeno, hay ozono. Y lo que se proponen organismos como fue la OMS en 2005, o la Asociación Europea del Medio Ambiente o España en 2019, es determinar unos niveles, unos umbrales que se consideren óptimos para la salud humana. Entonces, en el 2005 la OMS determina cuáles son esos umbrales de calidad para el material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. La Asociación Europea del Medio Ambiente en 2017
crea el índice de calidad europeo. Entonces, con estos contaminantes establece unos niveles de calidad del aire que van desde muy bueno a muy malo. Eso va a permitir poder establecer comparaciones entre distintos países de Europa. Y España, en 2019, siguiendo las directrices de la OMS y de la Asociación Europea del Medio Ambiente, determina su índice de calidad nacional, que como veis, pues para cada uno de los contaminantes determina qué concentraciones en el aire se consideran pues un aire de muy buena calidad o de muy mala calidad. Eso a nivel práctico, pues el ciudadano en cualquier momento puede acceder a consultar el índice de calidad del aire y ver si es saludable, por ejemplo, realizar ejercicio físico al aire libre o no. También un poco estableciendo si se trata de población general o población de riesgo, definiendo a estas pues niños menores de 6 años, personas de más de 65, embarazadas y personas que tengan enfermedades crónicas cardiovasculares o respiratorias. Y también le ha sido de utilidad, por desgracia, a los habitantes de las Islas Canarias, especialmente de La Palma, cuando el 19 de octubre, por ejemplo, consultaron su calidad del aire, que entre el efecto de la calima y el volcán pues hacían que fuera extremadamente desfavorable esa calidad del aire, y que en ese caso lo que recomiendan es que las personas se queden en casa y que se expongan lo menos al exterior. Y hay una unanimidad en criterios. Pues por desgracia no todos los países del mundo tienen los mismos límites. Como vemos, la OMS estableció los suyos. España se ciñe bastante a los de la OMS, solamente supera el del dióxido de azufre, pero resulta muy llamativo como Estados Unidos tiene unos límites mucho más laxos en torno a tanto al material particulado, el dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y ozono. Sin embargo, Canadá y Australia se fijan unos límites más estrictos, sobre todo a nivel del material particulado de 2,5 micras. ¿Y se puede medir la calidad del aire en el interior? Pues sí, la calidad del aire en el interior se rige fundamentalmente por el dióxido de carbono, que es un gas que se produce al respirar, al exhalarlo. Cuando en una habitación mal ventilada transcurren unos 40 minutos con varias personas, se puede llegar a tener hasta 1000 partes por millón de este dióxido de carbono, que es perjudicial para la salud. En base a eso, el Ministerio de Ciencia e Innovación hizo una extrapolación y pensó que cuando los niveles de CO2 dentro de un aula aumentaban, también aumentaba la probabilidad de infección por COVID, ya que había más aire exhalado en ese aula y por lo tanto mayor probabilidad de que ese virus estuviera en el ambiente. Y en base a eso, decimos, se creó la guía para ventilación de las aulas, que proporcionaba una serie de estrategias para renovar el aire del interior de las aulas y disminuir así los niveles de dióxido de carbono. La ventilación cruzada era uno de los ejemplos que se proponían, porque es sencillo de hacer siempre que sea factible por la infraestructura de los colegios, que es la apertura simultánea de ventanas y puertas para que el aire circule de una forma más eficaz. Estas medidas sirvieron, aparte para que los niños pasasen frío en las aulas, pues para que el riesgo de COVID dentro de los colegios pues fuera menor. Y vamos a pasar ya a uno de los grandes bloques de esta charla, que es ¿qué efectos tiene la salud sobre la contaminación? Si pudiésemos representarlo de una forma gráfica, podríamos hacerlo en forma de pirámide. Como toda pirámide, en su vértice superior se muestra aquel efecto que es menos frecuente pero más importante. En este caso hablamos de la mortalidad prematura, que se desencadena por la exposición a la contaminación ambiental. En 2016 la OMS cifraba en un 58% la mortalidad prematura originada por la contaminación de origen cardiovascular, en un 18% la originada por casos de EPOC e infecciones respiratorias agudas y hasta un 6% por cáncer de pulmón. El hecho de que la contaminación ambiental va a producir una irritación de la vía aérea es obvio, y esa irritación de la vía aérea va a producir en muchos casos hiperreactividad bronquial y en muchos casos va a originar
un aumento de los ingresos en hospitales, acudir a urgencias, aumentar el uso de la medicación de rescate debido, por ejemplo, a crisis de asma. Y eso, ya os ponía el ejemplo de que cuando aumentaban las concentraciones de material particulado de 10 micras se había constatado. Y tiene también un efecto muy importante a nivel cardiovascular y no menos importante y casi en la base de la pirámide, por lo tanto hay que recordar que va a afectar a una gran parte de la población. La contaminación empeora la función pulmonar. Eso nos tiene que hacer pensar que esto es una carrera de fondo. Cuanto más tiempo estamos expuestos a un aire de mala calidad, mayor exposición a contaminantes y mayor afectación de la función pulmonar y a una gran parte de la población. Ahora vamos a ver una serie de estudios que van a intentar reflejar de una forma práctica pues estas cosas que hemos hablado de los efectos de la polución sobre la salud en esta pirámide. Uno de los primeros ejemplos que mostramos pues es un estudio que demostró cómo se podía ganar meses de vida en personas mayores de 30 años simplemente disminuyendo la concentración de material particulado de 2,5 micras siguiendo los estándares que nos marca la OMS, que eran de unos 10 microgramos por metro cúbico. Este mismo estudio llegó a estimar que se podían evitar hasta 19.000 muertes prematuras por contaminación, 15.000 de ellas serían debidas a procesos cardiovasculares y se podrían ahorrar hasta 31,5 billones de euros en un año. Este otro estudio se lleva a cabo en California durante 8 años. Está estudiando la disminución del crecimiento pulmonar, eso que decíamos de cómo afecta la contaminación a largo plazo a la función pulmonar. Y se basa en las concentraciones de material particulado de 2,5 micras y de dióxido de nitrógeno. En la primera gráfica lo que expone es cómo se podía producir una disminución del FEV1 en aquellas zonas en las que la concentración de material particulado es superior y los puntitos representan distintas ciudades. Es decir, este estudio nos servía un poco para elegir en qué ciudad de California me gustaría vivir o no. Pues si viviese en la última de ellas, que es ML, cuyas siglas se corresponden con una ciudad que se llama Miraloma, tendría 4,9 veces más probabilidad de tener un FEV bajo a los 18 años frente a vivir en LM, que es Lompoc, donde las concentraciones de material particulado de 2,5 micras son inferiores. En la otra curva, en la otra gráfica, lo que nos representa es cómo existe una correlación negativa, de forma que el crecimiento del FEV1 va a ser inferior en las zonas donde existen mayores concentraciones de dióxido de nitrógeno que en aquellas en las que las concentraciones son inferiores. Y una de las cosas que también aparecía un poco en la pirámide, pero un poco camuflada, es que la contaminación facilita las enfermedades infecciosas. Y como muestra, pues un botón. Os voy a presentar este estudio que se lleva a cabo en la ciudad de Sevilla entre los años 2007 y 2012 en niños menores de 14 años y que registra ingresos por 4 modalidades: asma, bronquiolitis, neumonía y bronquitis. Y esos ingresos los pone en relación con los niveles de concentración de material particulado 2,5 micras y llega a la conclusión de que durante los momentos en los que aumenta la concentración del material particulado por encima de los niveles que nos recomienda la OMS de 10 microgramos por metro cúbico, se producía un incremento en los ingresos de bronquiolitis y de igual forma se producía un ingreso por neumonía. Y realmente, ¿cómo consigue la contaminación producir infecciones o qué relación tiene? Pues bien, porque afecta de forma directa a 2 de nuestros mecanismos de defensa fundamentales. Un mecanismo de defensa físico, que es el aclaramiento mucociliar. De hecho, se ha visto que cuando se tiene una exposición prolongada al dióxido de nitrógeno, los cilios empiezan a moverse de una forma más lenta y esa disminución del aclaramiento mucociliar nos hace más vulnerables a las infecciones respiratorias.
y directamente cuando las concentraciones de dióxido de azufre son muy altas, pues se produce una inhibición del aclaramiento mucociliar con la consiguiente riesgo de infección. En cuanto al otro mecanismo, pues alteran la respuesta inmune natural. La alteran tanto las partículas ultrafinas como el dióxido de nitrógeno como el material particulado. Esto se ha puesto de manifiesto en muchos estudios que se han llevado tanto en experimentación animal como en humanos. Y una de las cosas que se han puesto de manifiesto, por ejemplo, es que cuando aumenta la concentración de dióxido de nitrógeno se produce un aumento de las citoquinas proinflamatorias a nivel pulmonar. Del mismo modo, se ha visto que cuando las concentraciones de material particulado son altas, se produce una hiperactivación de la inmunidad innata. Eso lleva a una inflamación sistémica y se ha visto cómo hay una elevación tanto de la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, el factor de crecimiento de plaquetas y del endotelio vascular. Pero no solo eso. Lo curioso es que el contaminante puede ser como la vía transportadora de los microorganismos y eso se ha podido comprobar, por ejemplo, con el virus de la gripe aviar, que se veía cómo se aumentaban sus niveles siendo transportado por el polvo del desierto asiático cuando existían tormentas. El virus respiratorio sincitial y el virus de sarampión de China se veía cómo aumentaban sus niveles porque se veía facilitada su difusión cuando aumentaban los niveles de material particulado, de dióxido de carbono, de dióxido de azufre. Y supongo que a todos vosotros se os puede estar encendiendo la bombilla y decir, bueno, pues si todos estos virus han podido ser transportados por contaminantes, ¿por qué no nuestro protagonista oficial no ha podido ser transportado también por los contaminantes? Pues esto es como un déjà vu. Ya ocurrió en China en noviembre de 2002 que el SARS-CoV a secas pues produjo un gran número de casos de SARS y se pudo llegar a través de los estudios a comprobar que las zonas más afectadas por SARS eran aquellas en las que los índices de contaminación eran más elevados. En diciembre de 2019 aparece en Wuhan los primeros casos de COVID-19, de enfermedad por COVID-19, por el SARS-CoV-2 y en un estudio que se llevó a cabo en 120 ciudades chinas en los que se monitorizan las concentraciones de cada contaminante y su relación con la temperatura, la humedad, flujo de aire, etc., se llegó a la conclusión de que las ciudades donde había existido más casos de COVID, pues también eran ciudades donde existía más concentración de todos los contaminantes, a excepción del dióxido de azufre en el que no pudieron establecer esa relación. Los propios investigadores atribuían la posibilidad de que el dióxido de azufre tuviera una capacidad viricida frente a COVID, pero decían que se necesitaban más estudios para llegar a esa conclusión. Y luego una curiosidad, y es que no solo influye el contaminante, sino la capacidad que tiene la atmósfera para dispersarlo. En este estudio que se llevó a cabo en Italia, le daban mucha importancia a lo que se llaman los flujos de aire vertical y llegaban a decir que los casos del norte de Italia donde había habido gran cantidad de COVID coincidían con zonas donde había una concentración de dióxido de nitrógeno alta, pero a su vez los flujos de aire vertical habían sido bajos. Eso quiere decir que la tierra que había estado expuesta a estos flujos de aire vertical bajos tenía mayor concentración de dióxido de nitrógeno y eran zonas donde había habido pues, más casos de COVID, como digo. Y ahora vamos a pasar un poco al protagonista de esta charla, que es qué relación tiene la contaminación con el asma infantil. Y lo primero que quería destacar era que nuestros niños, los niños asmáticos, los niños en general son los más vulnerables al efecto de la contaminación. ¿En qué sentido? Pues claramente tienen una inmadurez fisiológica. Gran parte de sus alvéolos van a formarse después del nacimiento, por lo tanto la exposición durante la primera infancia podría afectar a su desarrollo pulmonar y tener consecuencias a largo plazo.
tienen, como vemos, toda la vida por delante, con lo cual tienen mayor tiempo de exposición. Inhalan mayor volumen de aire cada vez que respiran, proporcionalmente a los adultos, y como veis, pues están más expuestos porque están más a ras del suelo y la exposición a todos los humos del tráfico y esto pues es más evidente. Llegar a la conclusión de esta diapositiva de la Guía Española para el Manejo del Asma de 2021 en la GEMA 5.1 pues no es fácil. En esta diapositiva, como veis, tenemos dos tablas en las que señalan a la contaminación ambiental tanto como un factor asociado a la aparición del asma como a un factor desencadenante de agudizaciones de la misma. Pero como digo, llegar a esta diapositiva no es fácil. Esto lleva detrás muchos estudios y muchos años de investigación. Por ejemplo, el que realizó la Organización Mundial de la Salud en 2005, donde hizo un resumen de todos los estudios existentes hasta el momento y que puso de manifiesto que las personas que ya tenían asma se veían sometidas a más exacerbaciones de la misma cuando las concentraciones de material particulado de 10 micras aumentaban. Y demostrar que la contaminación puede llegar a desencadenar asma es aún más compleja. En este estudio que lleva a cabo Expósito y sus colaboradores, se hace una revisión de estudios previos de carácter prospectivo, de cortes, que tienen lugar tanto en 2007, 2008, 2009, 2013, con unas muestras de población amplias, son unos 4.000 niños, las edades son pequeñitos, entre 0, 4 años, 0, 8 años el que más, y lo relacionan con la exposición a contaminantes fundamentalmente producidos por el tráfico, como son el material particulado o el dióxido de nitrógeno, y llegan a la conclusión de que estas exposiciones pues, van a dar lugar a un mayor riesgo de sibilancias persistentes, mayor sensibilización a alérgenos inhalados, a alérgenos alimentarios y en definitiva que pueden llegar a causar asma. El estudio ISAC es un estudio que se lleva a cabo en 55 países del mundo sobre asma y alergia, que lleva siempre la misma metodología. Y de ahí que las conclusiones que podemos sacar pues no son muy útiles porque en todas las partes del mundo este estudio llega a la conclusión de que cuanto aumenta el tráfico de camiones, en esas zonas donde hay mayor tráfico de camiones también hay mayor número de niños con sibilancias. Pero no se finaliza aquí. Este metaanálisis tiene 41 estudios que ponen en relación las exposiciones a óxido de nitrógeno y el desarrollo de asma a cualquier edad. Hemos hablado de contaminantes exteriores, pero no hay que olvidar los contaminantes interiores, especialmente el tabaco. Debemos ser muy insistentes en nuestras consultas del Consejo Antitabaco. Tucson en 1980 ya lo demuestra en un estudio que dura más de 30 años de seguimiento con unos 1.260 niños y demuestra que los hijos de madres fumadoras tenían mucho más riesgo de desarrollar sibilantes de todo tipo, de los 3 tipos de fenotipos de sibilantes, tanto precoces transitorias, comienzo tardío, como sibilantes persistentes. Y en la misma línea que Tucson está este estudio, el ALSPAC, sobre tabaquismo, que se realiza en 14.000 mujeres embarazadas y sus hijos. Reafirma lo que decía Tucson, es decir, la exposición prenatal origina mayor riesgo de sibilancias en la infancia, pero pone de manifiesto que el tabaquismo leve también tiene ese riesgo de sibilancias en la infancia, y igual que un tabaquismo intenso, o sea que fumar menos producía menos riesgo. Y hay estudios que demuestran lo contrario, es decir, si hacemos algo, conseguimos un efecto beneficioso, pues sí los hay. Por ejemplo, este estudio hace una simulación
sobre una población de 1 millón de habitantes, una población urbana de Barcelona, ¿qué ocurriría si se pudiese reducir la cantidad de dióxido de nitrógeno de 50 a 20 microgramos metro cúbico? Pues una de las cosas más llamativas de este estudio es que habla de podría reducirse hasta 31.000 los casos de bronquitis en niños y hasta 54.000 crisis de asma menos tanto en niños como en adultos. En este estudio que se lleva a cabo en California, igualmente se ve cómo reduciendo los niveles de contaminación se mejoraría de forma significativa la función pulmonar en los niños. Y este último se lleva a cabo en Taiwán con una población de casi 16.000 niños entre primaria y secundaria. Se realiza a través de encuestas de salud respiratoria en 2006 y luego se repite a los 5 años y lo que viene a demostrar es que como en este intervalo de tiempo se reducen las concentraciones de material particulado de 2,5 micras, se ve cómo también disminuye el asma infantil en Taiwán gracias a la reducción de este contaminante. Y un poco como así despedida, hablar de qué lecciones nos da la pandemia sobre la contaminación. La contaminación nos ha puesto en un equilibrio muy difícil. Por un lado, somos conscientes de que el quedarnos en casa, el no usar nuestros vehículos, el disminuir la producción industrial, ha tenido un claro efecto sobre la producción, por ejemplo, de dióxido de nitrógeno, uno de los principales contaminantes. Y eso lo vamos a poner de manifiesto ahora con unas fotos que son muy gráficas. Son fotos que las envían los satélites de la troposfera y nos dan una visión de qué ocurría en el mismo mes en 2019 y 2020. Ya las vamos a ver a continuación. Y la pandemia nos lleva a una nueva normalidad que nos obliga a dejar de usar el transporte colectivo, que nos obliga a ser más exhaustivos en la limpieza de interiores, a utilizar más lejías, más desinfectantes, más amoníacos. Y por otro lado, da un poco la necesidad de reactivación de la economía y una vuelta otra vez a la industria y una vuelta otra vez a la principal generadora de contaminación ambiental. Como os prometí, pues os ofrezco estas imágenes que están captadas desde el satélite en marzo de 2019 frente a marzo de 2020 y que hablan por sí solas. La gran disminución de las emisiones de dióxido de nitrógeno que se produjeron en España, al igual que se produjo esa misma disminución en Italia, en Francia y en Asia. Este estudio pues escoge a un representante de China, Corea del Sur y Japón. El representante de China va a ser Wuhan, de Corea del Sur Daegu y de Japón Tokio. Y vemos cómo, por ejemplo, en Wuhan, debido al confinamiento, las concentraciones de material particulado 2.5 pasan de 60.2 a 42.2, no siendo tan significativa la reducción que se observó en Tokio y que se puede explicar debido a que Tokio ya está aplicando una política de calidad del aire más exhaustiva y con unos niveles más exigentes de cifras de material particulado de 2.5. Quería pararme en este artículo porque lleva una reflexión que me pareció curiosa. En este artículo se planteaban por qué el Bronx tenía el doble de casos de muerte por COVID que Manhattan, estando tan próximos geográficamente. Y una de las explicaciones del porqué de mayor número de casos de muerte en COVID-19 era que el Bronx de forma histórica había estado sometido a unas concentraciones de contaminantes mucho más superior, una calidad de aire pésima. Eso hacía que sus habitantes tuvieran más casos de hipertensión, de EPOC, de diabetes. Todos ellos, como recordáis, factores de riesgo para el desarrollo de una enfermedad de COVID más grave.
Obviamente, el propio artículo pues determina que hay muchos más condicionantes de tipo socioeconómico que pueden justificar que el Bronx estuviera más castigado por el COVID, pero introducían a la contaminación como uno más de esos agentes causales. Y por eso quería traer este artículo, porque me parecía curioso. Y ya como broche final de esta charla, ver qué podemos hacer nosotros, qué medidas de prevención primaria se pueden adoptar frente a la contaminación. Pues en primer lugar, reclamar modelos de ciudades más saludables. ¿Qué quiere decir esto? Pues ciudades por las que se pueda asomarse uno a la ventana y lo único que pasen no sean coches. Por ejemplo, esta señora pues no creo que sea muy saludable el aire que está respirando. O poder pasear por zonas, como veis esa imagen de esa calle de Sevilla, por la que no transitan automóviles y no como la señora del carrito de arriba que está paseando pues en mitad de la circulación y con gran exposición al humo del tráfico. Insistir en que se cumpla la normativa antitabaco y que en los lugares públicos no se consuma. Y mejorar pues esas normativas para la construcción de escuelas de forma que estén alejadas de esas vías de tráfico denso. Ya os lo demostraba con el estudio ISAC, que aquellas zonas donde había un tráfico más intenso de camiones también eran zonas donde existía más riesgo de sibilancias. A nivel un poco más del día a día, pues volver al uso del transporte colectivo, mejorar y cuidar el ambiente de las escuelas, realizar deporte en lugares apropiados. Ya veíamos cómo cuando hablamos de la calidad del aire no siempre es saludable hacer deporte según en qué zona estemos haciéndolo, ¿no? Y en cuanto a nuestros hogares, pues mejorar esa calidad de energía que utilizamos para calefacciones, combustiones de interiores y desinfectantes. Y ya pues para finalizar, daros las gracias por la atención que me habéis prestado y deciros que estoy a vuestra disposición para intentar resolver pues todas las preguntas que no os hayan podido surgir. Muchas gracias. Bueno, María Ángeles, muy interesante la charla, la verdad es que la he disfrutado mucho. Es un tema que es muy interesante, pero a veces es complejo y creo que lo has podido describir muy bien y muy bien contado y muy interesante. Gracias. Tengo personalmente algunas preguntas para hacerte y también iré rescatando, iré viendo las preguntas que tienen los oyentes desde el chat y te las iré preguntando, ¿vale? Entonces, bueno, esto a nivel personal, tenía la duda de, tú que hablaste del ozono bueno, del ozono malo, del troposférico y tal, y quería preguntarte, porque en el contexto de la pandemia, se habló mucho del ozono como desinfectante y quería saber qué sabías de esto, si era bueno, si no, si se había utilizado. Sí que es verdad que el ozono se puso como muy de moda con la pandemia porque siempre se ha considerado un buen desinfectante, pero el problema es que no está admitido como un desinfectante a nivel ambiental. Sí que para desinfectar aguas o para depurar aguas, sí, pero no como un desinfectante ambiental. Entonces, no se conoce qué concentración habría que usar para que tuviese capacidad viricida. Eso que proponían como túneles de ozono para cuando entrabas a un sitio, pues igualmente no está admitido por el Ministerio de Sanidad, porque no se sabe las concentraciones que se tienen que usar como a nivel aerosol, que la idea era que era un aerosol, tú pasas por un túnel y te desinfectas. Entonces, de momento, Sanidad no lo admitía. Sí que es verdad que se pusieron mucho de moda y salió mucho, pero como desinfectante ambiental no se conoce la concentración que se necesitaría para matar el virus, entonces no se debería usar. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Pues esto era una duda personal que tenía y ya que hablaste de esto la quería. Otra cosa que me pareció súper interesante cuando mostraba los mapas de las diferentes ciudades y donde parecía bastante claro la relación, ¿no?, que había entre las ciudades y el COVID, ¿no? Y entonces yo te quería preguntar,
¿qué limitaciones, o sea, de los estudios que nombraste, qué limitaciones tienen estos estudios? Porque por momentos sí, esta asociación parecía bastante clara, pero me cuesta pensar, digamos, de que no hay otras causas o otras interacciones que puedan haber tenido que ver. La misma impresión tuve yo, porque cuando lees muchos estudios que te insisten en que donde hay mucha concentración de contaminantes hay mucho COVID. Aquí en Asia, en Italia, en Francia, como que parece que es muy evidente, que hay una correlación clara entre donde hay más concentración de contaminantes hay más casos de COVID. Y llegó a poder escuchar una charla que dio un ponente de la unidad de investigación de PISA de Italia, y me pareció muy esclarecedor, porque decía que no se podían utilizar correlaciones geográficas, es decir, esto que estábamos diciendo, aquí hay mucha concentración de contaminantes, aquí hay mucho COVID, porque no era el estudio adecuado, porque decía que a veces ocurre, estadísticamente pasan dos cosas a la vez en el tiempo, una que se relaciona con la mortalidad y algo que origina un gran cambio a nivel social, económico en ese momento, y entonces, como van de la mano, parece que efectivamente existe una correlación. Decía que los estudios más adecuados para este tipo de situaciones son estudios de tipo etiológico, que son que tienen en cuenta muchas más variables, porque sí que es verdad que yo, conforme iba leyendo, decía, jolín, si es que está claro, ¿no? Que si aquí hay mucha concentración de contaminantes, aquí hay mucho COVID, pero obviamente hay muchos más factores. También plantearse, como decía este autor italiano, que justo en los primeros casos que hubo en Europa, en Italia y en Madrid, ¿no? Son zonas que también tienen muchísimo contacto con China a nivel de comunicación, de industria, de comercio, ¿no? Entonces podríamos plantearnos que también por esas circunstancias había más personas que venían de China a Italia, más personas que venían de Italia a Madrid, y que estaban transportando el virus, que en principio no tenía relación con la concentración de contaminantes. La verdad que fue un poco, después de que casi te habías convencido, pues te desmontaba tu teoría, ¿no? Pero sí que eso, que hay que contar con más cosas. Vale, muchísimas gracias. Hay una pregunta en el chat que yo creo que viene en relación a esto, que en cuanto a esto, ¿no? de que hay más COVID en las ciudades y en las partes urbanas que en las rurales, y pregunta si sería recomendable entonces priorizar la vacunación de la gripe estacional en nuestros niños que viven en zonas urbanas. Pues es muy buena pregunta, pero realmente ahora mismo el nivel de evidencia que hay pues nos indica que realmente los niños asmáticos, vivan donde vivan, se deben vacunar de la gripe. No por vivir en zona urbana se priorizaría la vacunación. Seguiríamos las recomendaciones actuales de vacunación en niños asmáticos. Vale. Muchas gracias, María Ángeles. Tengo otra pregunta del chat que viene al caso del tema de la erupción del volcán en La Palma, y pregunta, en relación a los niños asmáticos de La Palma, ¿cuándo empezarán sus pediatras a objetivar los brotes más graves? No sé si estás al tanto de esta situación. Precisamente tenemos una compañera en las Islas Canarias a la que hemos intentado recurrir para que nos diera un poco de luz en lo que está ocurriendo allí ahora mismo, y nos decía que todavía no tenían suficientes datos como para hacer esa correlación entre aumento de casos de ingresos por bronquiolitis o bronquitis o crisis de asma con la concentración aumentada que puede haber ahora de dióxido de azufre o dióxido de nitrógeno. Yo creo que el tiempo ya pondrá las cosas en su sitio. Daros cuenta, el estudio que presenté de Sevilla son 5 años de evolución, desde el 2007 hasta el 2011, y registros durante mucho tiempo. O sea, yo creo que llegar a una conclusión tan importante necesita tiempo de evolución. Y probablemente pues en la próxima os lo contemos. Y ahora también tengo una pregunta súper interesante y creo que muy compleja, porque es global, que pregunta lo siguiente: ¿qué podríamos hacer los pediatras para implicar al gobierno local y nacional para favorecer más las ayudas económicas y los cambios legislativos en torno a esta temática de la contaminación? Wow, buena pregunta. Bueno, yo creo que lo primero, estar informados,
porque si uno no sabe que la contaminación puede afectar a los niños asmáticos y a los niños en general, pues puede no darle mucha importancia al tema, ¿no? Yo creo que seguir insistiendo en que se mantengan las políticas, por ejemplo, de antitabaco que existen para que no se dé marcha atrás en algo que ya hemos avanzado mucho, y luego pues un poco, no sé, proponer que se construya, por ejemplo, escuelas en zonas que no tengan mucho tráfico de vehículos, que se fomente el transporte público frente al individual. Yo creo que son las políticas que se tienen en general para fomentar el cuidar el medio ambiente. Seamos pediatras o seamos lo que seamos, yo creo que es lo que deberíamos exigirle a nuestros gobiernos, ¿no? Que miren por nosotros, por nuestra calidad del aire y sobre todo por la de los que vienen detrás de nosotros y la van a heredar. No sé, es una pregunta muy difícil, de verdad. No sé si he podido contestarla. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que está muy bien. Bueno, tengo una pregunta más que también es muy interesante, que pregunta: ¿qué datos nos podría ser útiles recoger en la historia clínica de los pacientes, además de la exposición al tabaco que la mayoría de nosotros recogemos, que nos facilitaría para hacer una buena prevención en cuanto a esta temática de la contaminación? Yo creo que igual que se pregunta por lo del tabaco, evidentemente pues ya lo tenemos como muy, muy metido en nuestra mente. A mí se me ocurre, por ejemplo, el tipo de vivienda, en qué sitio está. Pues no es lo mismo, hemos visto una zona urbana que una zona rural, y dentro de la rural puede que sea rural, pero que tenga al lado una fábrica. Quiero decir que qué calidad del aire hay alrededor de ese niño, ¿no? Luego también, por ejemplo, dónde practican deporte, porque parece una tontería. Dice, bueno, hacer deporte es buenísimo, pero si lo haces al lado del M30, lo mismo no. Quiero decir que correr por un sitio en el que hay árboles, que no están pasando coches ni tenemos humo evidente, va a ser mucho mejor que hacer deporte en una zona urbana. Y muchas veces ves canchas de baloncesto en sitios que dices, madre mía, ¿cómo te pones a jugar aquí, no? Y eso, yo creo que dónde practica el deporte, qué tipo de vivienda tiene y bueno, si está próxima a una zona de mucho tráfico o una zona de industria. Vale, sí. Sí, bueno, desde luego es algo que yo sí, el tabaco sí que lo suelo recoger, pero es verdad que las otras preguntas son muy interesantes y serían interesantes también recogerlas en la historia. Bueno, por ahora yo creo que no tenemos más preguntas. La sesión ha sido muy, muy buena y muy aprovechable. Creo que nos ha servido a todos. Te agradezco mucho. Agradezco mucho también a EPAP por darnos la oportunidad de participar en estas sesiones. Y bueno, nos despedimos. No sé si tienes alguna cosa más que decir. Y si no, nos despedimos. Hasta la próxima sesión. Nada, solo agradeceros el haber estado atentos a la charla, que yo sé que es un poco gris, de verdad que repito, pero que era un tema que no conocía y que a la medida que he ido investigando pues me ha parecido curioso y me ha gustado poder compartirlo con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Ángeles. Bueno, hasta luego a todos. Hasta luego. Adiós. Una noche de resaca, al tratar de despertar, noté que por el ombligo me empezaba a desinflar, que mi cuerpo se arrugaba como un papel vegetal. Te iba pasando, qué curioso, al estado gaseoso, y tras la metamorfosis me sentí mucho mejor. Era un aire gris oscuro y con bastante polución. Se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad, que si bien no es el más sano, lo prefiere el ser humano.